Muy buenos días, amados hermanos, bienvenidos a este culto de adoración. Damos gracias al Señor por poder estar en esta preciosa mañana, domingo especial, domingo de Santa Cena. Estemos dispuestos a adorar a nuestro Señor. La palabra en el Salmo 100, versículo 2 dice: Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Regocijémonos en la presencia del Señor. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en adoración a nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta linda mañana que tú nos das, que nos permites el privilegio de estar delante del trono de tu gracia. Gracias, bendito Dios, porque venir y adorarte es un privilegio inmerecido. Danos ahora un corazón rendido a ti, atento a tu palabra, que podamos edificarnos en ti, que podamos recordar el sacrificio perfecto de Cristo en nuestro favor, participando de la Santa Cena. Gracias, bendito Dios, por todos tus favores, por toda tu misericordia. Nos rendimos a ti en adoración. Toma, Padre, este tiempo como símbolo de nuestro amor, de nuestra rendición, de nuestra adoración a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que me acompañen en la lectura del libro de Levítico capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros, y el canastillo de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el ephod, y lo ciñó con el cinto del ephod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, la fuente y su base, para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación, y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar, y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de Helios, y lo hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, y lo degolló.
Y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas, y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de Helios, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre, y las puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como ofrenda mecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de Helios, y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció ofrenda mecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras, y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: Hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y comedla allí con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiaros. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste y me limpiaste, Señor, de mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días.
Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el evangelio de Dios. Para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación, derramó su sangre por su amor. Es el evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su iglesia reinará. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó
semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Vamos a orar en esta parte por la situación en nuestro país, sabiendo que es Dios el que puede intervenir en esta situación, y no solo eso, sino que Él ha establecido que lo busquemos en todo tiempo. La palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 7, versículos del 13 al 15 dice: si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Oremos. Padre, nos ponemos delante del trono de tu gracia, reconociendo nuestra necesidad profunda de ti, reconociendo, Señor, que solo tú puedes intervenir en medio de este tiempo. Por eso, Padre, buscamos tu rostro, nos humillamos delante de ti, ponemos toda nuestra nación delante del trono de tu gracia. Interven con poder, Señor, toma el control, da sabiduría a los gobernantes, da prudencia a las personas, Señor. Provee los recursos necesarios para afrontar esta situación. Y sobre todo, Padre, pon tu mano de poder deteniendo este tiempo de pandemia, Señor. Dependemos de ti, necesitamos de ti.
nos ponemos en la brecha como iglesia, rogándote que tú obres. Gracias, bendito Padre, porque tenemos un Dios a quien acudir, porque tenemos un Padre celestial de quien depender. Y en esa confianza nos dirigimos a ti, bendito Dios, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querida Iglesia, un cariñoso saludo a cada uno de ustedes. Hoy, domingo de adoración. Estamos listos a escuchar la palabra de Dios, pero antes quisiera darle algunos anuncios. En primer lugar, este 20 de septiembre tenemos ayuno y oración de iglesia. Separe este tiempo muy especial para buscar el rostro del Señor, para orar por la iglesia, para orar por el país, para orar por el mundo entero. Nos estaremos juntando de 2 a 4, vía Zoom, vía Facebook, vía YouTube, para cerrar el ayuno. Participe, querido hermano, separe este tiempo y busquemos el rostro de Dios. En segundo lugar, comenzamos este 13 de septiembre la Academia Bíblica. 46 cursos. Sí, mi hermano, 46 cursos donde usted puede estudiar la palabra del Señor. Mire, qué privilegio tenemos. Sería muy especial que usted separe su tiempo. Tenemos cursos domingo temprano, domingo en la tarde, domingo en la noche y también en días de semana. En el formulario que aparece en el Facebook de la Academia Bíblica, usted puede inscribirse. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. En el mismo anuncio de la Academia Bíblica aparece un formulario. Usted llena ese formulario y automáticamente queda inscrito en el curso. Los maestros y los coordinadores le harán llegar una invitación para la clase del día que corresponde. Entonces, queridos hermanos, a estudiar la palabra del Señor. En tercer lugar, vamos a ver un video que habla de nuestro próximo evento. Miremos este video. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Amén, hermanos. Somos Lince, somos Misiones. Ya estamos listos para nuestro 25º Congreso Misionero. Más de 30 años haciendo misiones. Y hermanos, tenemos que recargar el corazón de la voz de Dios con respecto a la tarea misionera. A partir de este lunes, o sea, de mañana, usted puede inscribirse en los talleres. Hemos hecho 26 talleres para que usted pueda participar. Pida a sus pastores, esto es para toda la iglesia, e inscríbase en un taller para participar de la primera parte del Congreso Misionero, que son los talleres, y luego vienen las plenarias. Y las plenarias van a ser abiertas a todos. No hay necesidad de inscribirse, pero sí para los talleres. Entonces, hermanos, a orar por misiones, a participar
del Congreso Misionero y juntos recarguemos el corazón por lo que a Dios le agrada, que es la obra misionera. En cuarto lugar, tenemos que seguir orando, porque la oración es vital. En este tiempo no desmayemos. Estamos todas las mañanas unidos en oración de 7 a 8 de la mañana, orando por sus peticiones, queridos hermanos. Y durante el día estamos en 24 horas de oración. Únase a un grupo de oración. Y en quinto lugar, el próximo domingo celebramos el Día del Pastor. Queremos tener una celebración a todos nuestros pastores de nuestras iglesias y desearle en este tiempo especial lo mejor de Dios. Ellos están trabajando muy duro, muy fuerte, así que, queridos hermanos, celebremos el Día del Pastor este domingo 13. Que el Señor nos bendiga. Ahora dispongamos el corazón. Vamos a escuchar la palabra nuestro querido pastor Raúl Peña. Muy buenos días, queridos hermanos. Para mí es un gozo, un placer estar con ustedes una vez más en esta oportunidad. Queremos compartir en este tiempo tan especial un tema muy recurrente. Creo que para los tiempos que vivimos es muy importante el tema asignado para esta ocasión. El tema tiene que ver con hasta lo último de la tierra. El texto referencial está en Hechos 13:47, donde dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, pero también abrir nuestra mente, nuestro corazón y apelar a nuestra voluntad en aquello que tú tienes y a la vez quieres para tu pueblo en esta mañana, Señor. Te lo suplicamos así con gratitud, que nos ayudes en aquello que hemos de desarrollar para tu honra, para tu gloria y adoración. Bendito Señor Jesucristo. En tu nombre oramos así. Amén, amén y amén. Nos podemos quizá imaginar la creciente euforia experimentada por los discípulos allá en la iglesia de Jerusalén en sus primeros años de existencia. El primer sermón de San Pedro había generado que como 3,000 personas hayan aceptado la salvación. Y entonces comenzaron, en virtud de las dificultades, a vivir juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y lo repartían, dice la Escritura, a todos según la necesidad de cada uno. Pero muy pronto la iglesia de Jerusalén se olvidó de cumplir el resto del mandamiento del Señor, que había dicho que deberían ser testigos desde Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se quedaron solo allí en Judea. Fue necesario entonces que Dios mismo permitiera una persecución para que la iglesia del primer siglo empezara a cumplir la misión de llevar la palabra de Dios hasta el mundo conocido en ese entonces. Repito, hasta el mundo conocido en aquel entonces. Queridos hermanos y amigos, permítanme decirles que parece que la iglesia de este tiempo, la iglesia contemporánea, está afrontando lo mismo. Como que de algún modo hemos ido perdiendo la capacidad visual para ver la necesidad que fuera de la iglesia local hay también en otros lugares, en otras etnias, en otras personas de otro tipo de grado social. Pareciera también que nos hemos ido dejando dominar por un poquito de indiferencia ante tal necesidad ajena y pretendemos a veces justificar tal necesidad y entonces no vamos a cumplir esta misión. Ahora, el texto que nos ocupa hoy abordará tal necesidad, esta necesidad. Y vamos a usar una vez más las herramientas de las preguntas y de la interpretación progresiva de palabra por palabra para respondernos en esta hora 7 preguntas que emanan aquí en el texto. En primer lugar, el texto nomás nos menciona una riqueza de cosas para cada uno de nosotros. ¿Para quién es la comisión? Primera pregunta. ¿Es sugerencia o una orden lo que dio el Señor?
¿Quién comisiona en tercer lugar? ¿Para qué comisiona en cuarto lugar? ¿Para quiénes comisiona el Señor? ¿Con qué propósito es esta comisión? Y, importante, ¿hasta dónde es esta comisión? En primer lugar, dice la primera pregunta, ¿para quién es la comisión? La primera parte de este versículo dice, porque así, subrayado, nos ha mandado. Versículo 47, primera parte, nos está diciendo aquí, nos ha mandado. Y dice ahí que cuando dice en nosotros, San Pablo está incluyendo a los nuevos, a los no tan nuevos y a los antiguos creyentes que le escuchaban en aquel día. Ahora bien, es evidente que San Pablo sentía que la orden de llevar las buenas nuevas estaba dirigida a todo el pueblo de Dios de aquel entonces. Y tal pueblo también hoy somos nosotros. Y la pregunta es, ¿lo vemos así? ¿Lo estamos viendo así? ¿Es una sugerencia en segundo lugar o una orden? Dice, porque así nos ha subrayado, mandado, dice el relato sagrado. Ahora, San Pablo hace énfasis aquí en decirle a su audiencia que el Señor nos ha comisionado, nos ha ordenado, es decir, nos ha mandado. No es una sugerencia o una opción o una alternativa a tomar en algún momento. Es la gran comisión. Y permítame mencionar lo siguiente. Es la gran comisión que en algún momento, como alguien dijo por ahí, se ha transformado en la gran omisión, en esta misión que el Señor ha encargado a su pueblo también. Pero hay una tercera pregunta. ¿Quién comisiona? Dice la parte del versículo tercera del versículo 47, nos ha mandado el Señor, subrayado allí. No es un mandato del pastor de la iglesia, ni de los diáconos de la iglesia, ni del cuerpo administrativo de la iglesia, menos de la directiva nacional de la iglesia. Es un mandato del mismo Señor. Dice, nos ha mandado el Señor. Por un lado, fíjense, San Pablo se está prestando, porque lo que está en este versículo es un préstamo del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Él se presta estas palabras del profeta Isaías 42:6, donde dice, yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Dios es el que llama. No es el hombre el que llama, no es el hombre el que manda. Dios es el que llama en primer lugar. Pero en segundo lugar, por otro lado, miren que el resultado bueno que vino de esparcir el evangelio guía a algunos a pensar también que esta persecución que sufrió la iglesia del primer siglo fue también la voluntad del Señor. Y es ahí donde tenemos que manejarnos con mucho cuidado. ¿Sabe por qué? ¿Cómo así podemos decir y plasmar esta verdad? Es que pareciera que por no estar obedeciendo en ir a sembrar la semilla de la palabra del Señor, se afrontó esta persecución. Y permítame decirle, mi hermano, con cuidado también, obviamente, el Señor puede tomar algunas circunstancias, utilizar algunas situaciones difíciles para guiarnos hacia su voluntad. Y uno se preguntaría, aún en esta pandemia, aún en esta emergencia, ¿esta puede ser un instrumento de Dios? ¿Cómo si hay un Dios, no es cierto? Un Dios de amor, como decimos, puede haber tanto dolor, tanto luto y tanto sufrimiento. Es difícil decirlo, queridos hermanos y amigos, pero a veces no entendemos. Pero tenemos que ser sacudidos algunas veces fuera de nuestro estado confortable antes de hacer lo que el Señor quiere que hagamos también. Ejemplo claro de esta emergencia es esta emergencia que tenemos en el Perú y en el mundo, en nuestro país. Es que como nunca, fíjese, como nunca estamos predicando y enseñando su palabra en el interior y fuera del mismo también. Como nunca hay requerimientos para compartir su palabra en medio de esta coyuntura sanitaria. En medio de esta situación, la palabra del Señor está corriendo y también siendo glorificada también, mis hermanos. Pero encontramos una cuarta pregunta. ¿Para qué? Diciéndote he puesto, ¿ve? Subrayado. Para luz.
El cuarto pensamiento del profeta Isaías va de la mano, porque Pablo en primera instancia dice que la segunda parte que San Pablo se presta de Isaías 42:6 dice: te guardaré y te pondré por pacto del pueblo para luz, para luz. Ahora, queridos hermanos y amigos, uno puede decir con toda libertad, fíjese, que sin Cristo en el corazón, nosotros vivíamos en las tinieblas. Podemos dar testimonio de ello. Esas tinieblas que no es sino ese estado de muerte espiritual, ese estado de separación que daba la espalda al Creador. Sin embargo, cuando la luz del Señor llegó a nuestra vida, todo en nosotros empezó a cambiar paulatina y progresivamente. Llegamos a tener esa luz del Señor, y así como esa luz pequeña puede guiarnos a casa en medio de una gran oscuridad, aún de la misma forma podemos nosotros guiar al mundo, a la casa del Padre, a experimentar esta nueva vida en Cristo. Y entonces viene una pregunta, mis hermanos: ¿en qué clase de luz nos hemos convertido? ¿Qué clase de luz emana de nosotros cuando entramos a un lugar, a nuestro trabajo? ¿Es diferente nuestra luz a cualquier otra luz que haya? ¿Qué podemos contar cuando estamos en la fila del bus, en la fila del supermercado, en la fila del banco? Déjeme decirle, mi hermano, no importa lo bueno o lo espiritual que las personas parezcan, los que no tienen al Señor sencillamente están en tinieblas. Ya lo dijo el Señor: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos llama a ser esa luz, mis hermanos, a este mundo oscurecido, transmitiendo a través de nuestras vidas la verdadera luz del Hijo eterno de Dios. Hermano mío, que la luz que tengamos sea esa lámpara que alumbre los caminos oscuros de otras personas. Y pidámosle al Señor que su luz brille en nosotros para poder dar y llevar esa esperanza que este mundo tanto necesita. Pero llegamos a una quinta pregunta: ¿para quiénes es esa luz? Dice el relato sagrado: para luz de los, subrayado, gentiles. Ahora, la tercera parte del texto que San Pablo se presta de Isaías 42:6 dice: por luz de las naciones. Mire, naciones o gentiles es la misma expresión paralela para hablar de cierto tipo de personas. Luz de los gentiles es la expresión muy clara para alcanzar con el Evangelio al mundo que no conoce al Señor. Hoy obviamente casi nunca usamos esta palabra en nuestra conversación cotidiana, la palabra gentil. Entonces, ¿significa eso que la luz de los gentiles deba tener poca relevancia para nosotros? Difícilmente, mi hermano, difícilmente. Porque en segundo lugar, para los judíos del primer siglo, mire, gentiles significaba cualquier otro grupo étnico en el planeta. Es decir, además tenemos que saber que algunos gentiles vivían en Israel, otros alrededor de Israel, pero la mayoría de estos gentiles, fíjese, vivía lejos, muy lejos, en lugares remotísimos, muy lejos, como veremos a continuación en un texto en el cual voy a hacer un paréntesis. Por lo que llevar el mensaje de esta luz del Señor a los gentiles, ¿sabe lo que implicaba? Cruzar muchas barreras, no solo las barreras geográficas, no solo barreras culturales, no solamente barreras del idioma, sino aún barreras de idiosincrasia, costumbres y hábitos que eran distintos a lo que tenían los discípulos, los apóstoles y aún cualquier otra persona que puede ir a otra región, a otra realidad. Hermanos queridos, debemos ser también una influencia de bendición a los que están a nuestro alrededor, obviamente empezando por ahí. Debemos ser esa luz, sí, en los lugares oscuros. Ofrezcamos ánimo, propósito de vida y esperanza. Y cuánto más en este tiempo. Pidámosle al Señor ser esos instrumentos de su paz, instrumentos de su amor
aún esos instrumentos de su gozo en estos tiempos tan difíciles, los cuales también estamos viviendo. Llegamos a la sexta pregunta. Mire, ¿con qué propósito era esta comisión? Dice el relato sagrado, a fin de que seas para salvación. Ahora bien, la palabra salvación es una palabra muy rica. Miren que la palabra salvación viene de esa expresión soteros, y que tiene tres implicancias. Habla de salvación, habla de sanidad y habla de liberación. Es decir, desde el punto de vista de la eternidad, habla obviamente de la salvación eterna, de la salvación de la condenación a la cual todo ser humano está expuesto si es que no abre su corazón al Señor. Salvación, soterón. Entonces estamos para llevar salvación. Pero mira lo segundo, que a veces quizás no hemos reparado en la implicancia de lo que es la palabra salvación. Tiene que ver también con la parte temporal. Tiene que ver con sanidad. Sanidad del cuerpo y sanidad obviamente del alma también. Mire que las versiones de la Biblia, hasta antes de la versión Reina Valera del 60, allí donde decía la palabra salvación, no traducían salvación, traducían salud, traducían sanidad. ¿Por qué? Porque la palabra salvación, soteros, implica también salud espiritual, salud corporal. Y cuanto más tomarnos de esta promesa, tomarnos de esta realidad que estamos, dice, para extender no solo salvación eterna, sino aún salud y sanidad en este tiempo tan particular que vivimos también. Pero dice también liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de ataduras, liberación de taras espirituales que podemos tener. Ya lo dice el Señor: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y esta os libertará. Salvación, soteros, salvación, sanidad y liberación también, queridos hermanos y amigos. Pero en segundo lugar, viene una pregunta insertada en esta sección. ¿Qué puede motivar a nuestro corazón para realizar esta tarea de la mejor manera, queridos hermanos y amigos? La imagen es elocuente, la que está allí. Nuestro corazón será motivado cada día al simplemente mirar a los ojos de aquel crucificado y verlo caminar clavado ahí en la cruz, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Ante semejante cuadro, mi hermano, ante semejante cuadro de amor, ¿cómo no caer postrados a sus pies y decirle: Señor, iré a donde tú me envíes y haré lo que tú quieres que yo haga? Diré también: heme aquí, Señor, envíame a mí. No como algunas veces decimos: heme aquí, Señor, envíalo a Él. No, a mí, Señor, a mí. Mira la implicancia entonces de lo que envuelve la salvación. La salvación. Pero llegamos a la esencia del tema en sí, porque el tema se llama hasta lo último de la tierra. Y la séptima pregunta encaja en esta situación. ¿Hasta dónde dice el texto sagrado? Para que llevéis salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, les decía en la introducción que el mandato del Señor en Hechos 1:8 era para que vayan desde Jerusalén hasta llegar hasta lo último de la tierra. Pero hasta ese punto los apóstoles y los seguidores del Señor no habían llegado, fíjese. No habían alcanzado todavía, se habían quedado allí en Jerusalén. Y entonces viene una pregunta. ¿Existe realmente un lugar al que podamos considerar lo último de la tierra? Lo que está allí, fíjense en la ventana. ¿Existe realmente un lugar al que podamos considerar lo último de la tierra? Mire, mi hermano, en la época del Señor, en que Él realiza este desafío misionero, sí existía ese lugar. La ventana que está ahí, a propósito, desde la primera ventana, les he puesto justamente el paisaje de ese lugar que se llama el Cabo Finisterre, que nada tiene que ver con la funeraria de nuestro país. Lo último de la tierra está allí.
en esa imagen. Fíjense que cuando yo estudiaba, antes de eso, fíjese que el diario El Comercio, el 12 de octubre de 2018, saca esta noticia que dice: Finisterre, el lugar donde acababa el mundo antes que Colón llegara a América. Fíjese que esto existe, y tan es así que los seres humanos, ingeniosos con esto, colocaron el kilómetro cero en el Cabo de Finisterre, donde empieza otro lugar que se llama el Camino a Santiago de Compostela. Y ahí está, y empieza en el Cabo de Finisterre, kilómetro cero, allí está en la imagen. Yo le decía que en mis archivos, hallé un mapa de hace 1800 años, donde aparece señalado este lugar. Mire ahí los 3 continentes conocidos antes que Colón llegara a América. Ahí está Europa, Asia, África, y ahí en ese ángulo marcado con ese círculo está ese lugar llamado Finisterre, el Cabo de Finisterre, que era el punto más occidental de la tierra. Esto explica algo, fíjense mis queridos hermanos y amigos. El deseo expresado por San Pablo una vez, cuando él escribe a los creyentes en Roma, mire lo que le dice a los creyentes de Roma. Él dice que él quería llegar a ese lugar, a España, que era el nombre que antiguamente se le conocía también a España, el Finisterre. Dice en Romanos 15, 24 y 28, cuando vaya a España, dice, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Así que cuando haya concluido esto, otra vez pasaré entre vosotros rumbo a España. Queridos hermanos y amigos, el incansable apóstol Pablo quería realizar un viaje misionero que llegase hasta lo último de la tierra, al Cabo de Finisterre, porque así se conocía a España en aquellos tiempos, específicamente el Cabo de Finisterre. Ahora, es un enigma hasta hoy si San Pablo pudo realizar alguna vez su deseo de al menos viajar, pero por lo menos no lo narra el libro de los Hechos. Ahora, pero ¿sabe qué, hermano? Desde niño yo era muy curioso. No me quedaba contento con algunas respuestas y les hacía la vida a cuadritos a mis profesores, porque les preguntaba hasta la cuadratura del círculo. Pero esa curiosidad me ha ayudado en el ministerio, porque no me contento con una sola respuesta. Y es eso, queridos hermanos, que no contento con esta posibilidad de que Pablo haya ido o no haya ido a Finisterre o a España, indagué, investigué y encontré tres evidencias extrabíblicas del posible cumplimiento de este deseo de San Pablo. El primero, fíjese, lo encontré a través de un hombre llamado Clemente de Roma. Él vive por el año 97 después de Cristo. No se sabe cuándo nace, pero sí muere el 97 después de Cristo. Y un año antes, en el año 96, él escribe 7 palabras en un documento. San Pablo dice, visitó los límites de Occidente. ¿Qué límite de Occidente? Finisterre. El segundo documento es de un hombre llamado Ludovico Muratori, que vive por esos años. Él descubre un fragmento escrito en el año 170, donde ya no hay 7 palabras, hay 14 palabras, donde dice ahí en amarillo, el apóstol Pablo visitó España después de su primer cautiverio romano registrado en Hechos. Se cierra el paréntesis, las comillas. Este documento y el anterior está registrado en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado de CLIE, página 330, párrafo número 1. Hay que sustentar todo, ¿sabe? Pero el tercer documento que encontré dice que, mire, a España antes se le llamaba, tome nota los nombres, Iber, Ebro, Eberus, Ibero e Iberia, que significa tierra de los hebreos o sefardíes. Y por no solamente lo que significaba el nombre, sino porque había un río cercano que surcaba el litoral que llevaba esos nombres. Y luego,
Este lugar se conoce como Península Ibérica, o lo que es España, que también fue habitada después y dominada por los árabes, los moros y los ismaelitas. Y ahí está la página del archivo digital donde está registrado esto que estamos comunicando, mis hermanos. Por eso que en cuarto lugar, mis hermanos queridos, los primeros escritos cristianos indican que los 12 apóstoles dejaron su tierra natal para proclamar las buenas nuevas en diferentes países. Un paréntesis. Algunos estudiosos dicen, ¿cómo este Pablo, que no conoció al Señor, que no caminó con el Señor, puede estar viaja y viaja aquí y allá, y nosotros que conocimos al Señor no podemos empezar a hacer lo mismo? Y es por eso, queridos hermanos, que ellos empezaron a considerar el cumplimiento de este mandato cuando lo vemos que se fueron. ¿A dónde se fueron? Mire que la historia y también la tradición registra que los discípulos comenzaron a viajar, y ahí tienen en la ventana, en el sentido al contrario de la manecilla del reloj, que Andrés se fue a Grecia, Santiago el menor se fue a Egipto, Mateo también a Egipto, Tomás se fue a la India, Natanael, llamado también Bartolomé, se fue a la India y Armenia, y Judas el Tadeo se fue a Irán, lo que hoy es Persia. Algo más, dice que Juan se fue a lo que es Grecia. Simón el celote fue a Egipto, a Grecia y a las Islas Británicas. Pedro fue a Roma. Matías se fue a Etiopía. Felipe fue a Rusia y a Turquía. Y para el último hemos dejado al príncipe de los apóstoles, a San Pablo, que abarcó gran parte del continente asiático, Asia Mayor, Asia Menor y Europa, obviamente, mis hermanos. Ahora, con eso en mente, es posible que la iglesia del primer siglo, luego de la persecución, luego que salieron de Judea, hicieron mucho más para evangelizar al mundo que cualquier otra generación hasta hoy. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué hicieron eso? Luego, hermanos, de que se habían quedado estancados ahí en Judea, en Samaria, en Jerusalén. Fíjese en primer lugar que sus demandas eran numerosas. Eran solo unos pocos en número. Tenían poco dinero. Sus medios de transporte eran muy limitados, muy limitados. En segundo lugar, mire, no tenían la página impresa, no tenían el teléfono, no tenían equipo de sonido, no tenían computadoras, no tenían televisión, radio, no tenían ni los medios masivos de las redes que hoy tenemos, Internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Zoom, Google Drive y todas estas herramientas que hoy tenemos. ¿Cómo no nosotros, hermanos, vamos a impedir el mensaje de salvación? Todas estas herramientas las tenemos hoy y obviamente para poder alcanzar hasta lo último de la tierra, para poder llevar el mensaje de salvación y de vida eterna a quienes realmente necesiten. Mire, ellos sufrieron más. Sufrieron la oposición de su familia. Sufrieron las burlas del mundo religioso, sufrieron la persecución de gran parte de los gobiernos y aún así sobrepasaron a la iglesia contemporánea en su entrega para ganar a este mundo. Ahora bien, eso es lo que no tenían, pero mire lo que sí tenían y que los hizo efectivos. ¿Sabe lo que tenían, mis hermanos? Tenían y predicaban un evangelio de poder. Tenían el mensaje del Cristo encarnado y crucificado. Tenían el mensaje del Cristo resucitado y ascendido. Tenían el mensaje del Cristo reinando y volviendo por segunda vez a esta tierra. Ellos no predicaban sus propias ideas. De hecho, mis hermanos, 2000 años después de Pentecostés, todavía hay grupos de personas que aún no conocen al Señor. No les ha llegado la luz del evangelio. Y a veces como que uno tiene la impresión de que la iglesia está a la espera que haya más oscuridad, que haya más emergencias o más drama en el mundo. Ir a los gentiles, aquellos que todavía no han recibido la luz. La pregunta es, ¿lo haremos? ¿Seremos luz para esos pueblos que aún no conocen al Señor? Voy cerrando. La ventana que sigue dice el factor Hechos 29:1. Ahora, ¿por qué he hecho esto? Si
yo les dijera, como dice ahí en la ventana, vayamos a nuestra Biblia y leamos Hechos 29:1. Muchos al escuchar en este momento seguro que están sorprendidos. ¿Pero por qué? ¿Es que acaso no encuentran este texto en la Biblia, hermanos? Muchos estarán preguntándose, ¿se equivocó el pastor de texto? No, mi hermano, no me he equivocado. Este es el versículo que el Señor también quiere enfocar hoy, en este momento. ¿Usted se ha dado cuenta que los libros del Nuevo Testamento terminan con un amén? Que significa, así sea, es el fin, se acabó. Y que este libro de los Hechos, si usted revisa, no tiene este amén. Como que no está cerrado. La razón por la cual el Señor me llevó a hacer este segmento final de conclusión fue debido a que Él quiere que nosotros sigamos escribiendo este gran libro de los Hechos. La historia de la iglesia se sigue escribiendo, mis hermanos. La escribe usted, la escribo yo, la escribimos todos. Pero la pregunta en lo personal, ¿qué historia de su vida quisiera relatar en este nuevo capítulo de Hechos 29:1? Algunos dirán, pero ya la Biblia está cerrada. Sí, convencionalmente decimos que ya no hay más. Pero permítame esta atingencia, mis hermanos. Piense por un momento en lo que es su vida en este preciso instante. Y piense de cómo quisiera que fuera su vida en el servicio, en el futuro, no lejano, sino cercano, mi hermano. Y este es el reto que el Espíritu Santo nos quiere hacer en esta hora dramática de la historia humana. Que usted y yo escribamos Hechos 29:1 en función a lo que estamos haciendo con la fe que Él nos ha dado. ¿Qué escribiría usted, mi hermano? ¿Qué registraría en Hechos 29:1? El libro de Hechos aún no se ha cerrado. La iglesia y los cristianos seguimos escribiendo la historia. Cierro, mis hermanos. He aquí, hasta lo último de la tierra. El Cabo de Finisterre, esa imagen es de ese lugar que antes se conocía como lo último de la tierra, mis hermanos. Estimados hermanos y hermanas, ayer y hoy necesitamos hombres y mujeres llamados para ser misioneros en las ciudades, en las aldeas, donde hay necesidad de salvación. La iglesia local hoy, obviamente, tiene el deber moral de apoyar las misiones con oración, pero también con sustento económico. Juntos podemos llevar también la semilla con aquellos que siembran en el norte del continente, en el centro del continente, en el sur del continente, a Europa, a África y a Asia y al mundo entero. Es decir, hasta lo último de la tierra. El Cabo de Finisterre nos espera a usted y a mí. Seguro que cuando acabe esta emergencia tendremos que salir. Hoy estamos usando las herramientas tecnológicas para poder llegar también hasta lo último de la tierra. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, te bendecimos de todo corazón. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tus verdades eternas y gracias por tu palabra que siempre nos desafía, siempre nos confronta, Señor, para este tiempo aún en el cual, en medio de la oscuridad, en medio de la emergencia, en medio de esta situación en la cual se encuentra el país, el continente y el mundo, todavía hay esperanza de salvación. Todavía hay opciones de venir al encuentro contigo, Señor. Utilízanos como herramientas, como instrumentos para tu gloria, para tu honra y alabanza. Bendito Señor Jesucristo. En tu nombre así oramos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. La Santa Cena es la oportunidad que nos da Dios para acercarnos a su presencia recordando el sacrificio de Cristo. Estamos separados en nuestras casas, pero estamos unidos en un mismo espíritu. Sí, reconociendo la obra de Cristo en la cruz y con la esperanza de que un día Cristo vendrá por su iglesia. Pero la palabra del Señor nos dice que también nosotros tenemos que examinarnos antes de tomar la cena. Y eso es lo que vamos a hacer.
Inclinemos nuestros rostros, confesemos nuestros pecados, pongámonos a cuenta con el Señor. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Padre, confesándote nuestros pecados, Señor. Sí, hemos pecado contra ti, Señor. Lo hemos hecho, Señor. Muchas veces conscientes, otras inconscientes, Señor. Pedimos, Señor, que conforme a tu palabra, que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos con la sangre de Cristo, Señor. Y permite, Señor, que nos acerquemos a tu mesa con manos limpias. Gracias, Señor. La honra y la gloria sea a ti. En Cristo Jesús. Amén. En este instante vamos a pedir al encargado de la familia o al padre de familia que reparta los elementos a todos los que van a participar. Participan de la mesa del Señor hermanos bautizados en una iglesia evangélica y que estén en comunión con el Señor. Mientras el padre o el encargado de familia reparte los elementos, vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, para la cena. Muy bien. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Padre Dios, hemos comenzado un mes misionero, Señor. Y Padre, esta cena es significativa, Señor. Porque, Padre, el celebrar la cena, Señor, es anunciar, Señor, que tú has venido por nosotros. Y, Padre, tú tienes, Señor, para cada uno de los habitantes de este mundo un plan. Y has escogido a tu iglesia para que sea instrumento de bendición. Instrumento de bendición hasta lo último de la tierra. Y Padre, oramos que cada uno de nosotros sea ese testigo fiel. Que sea ese hombre y mujer, joven, niño, adulto, que proclame la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Señor, en el nombre de Jesús, haznos instrumentos de tu gloria, que alcancemos el evangelio al que está, Señor, pasando necesidad, al que está lejos de ti, Señor, al que sufre, Señor, al que está angustiado, al que está atemorizado, aquel Señor que está lejos de tus caminos. Danos ese privilegio de hacer tu voluntad, Señor. Danos, Señor, el hacer, Señor, discípulos que te honren, que te sirvan, Señor. Padre, llévanos, Señor, a ser instrumentos de bendición hasta lo último de la tierra. Señor, consagramos nuestra vida para ti, para que nos uses, Señor, para que permita, Señor, que cada uno de los miembros de tu iglesia
te honre. Viva una vida, Señor, a la altura de las demandas tuyas, abrazados de Jesucristo, llenos de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, que tu deseo es que te conozcamos cada día más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Cuando cantamos exaltando a Dios, dejamos todo y vamos de Él en pos. Con la creación clamamos a una voz. Aleluya, 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 aleluya. Es esta música del corazón Aleluya, que mueve nuestra fe y devoción y que nos lleva a la adoración. Aleluya, aleluya, tal cual Jesús cantó en su noche final, y parecía que vencía el mal. Cantemos hoy volviendo a triunfar. Aleluya, todo instrumento gloria le dará, todo lo que respira cantará, pues Dios es fiel y nunca cambiará. Aleluya, 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 Vamos a orar en esta parte por los diezmos, las ofrendas que hemos traído en este culto, en este domingo. Vamos a orar para que el Señor siga proveyendo a la obra de su iglesia. Y vamos a orar también por los misioneros que han sido enviados al campo en diferentes ciudades, en diferentes distritos, en diferentes países. Oremos para que el Señor también les provea, los acompañe y les dé sabiduría para en este tiempo difícil seguir predicando el Evangelio de salvación. Oremos. Padre, ahora queremos traer delante de ti en adoración nuestros diezmos y ofrendas, reconociéndote a ti, Señor, como el dador de todo. Tú eres dueño de todo cuanto existe, y en tu gracia y misericordia tú nos sostienes en medio de este tiempo. Pon ahora en nuestra mente, en nuestro corazón, convicción para traer con alegría, Señor, lo que queremos darte y lo que te corresponde, bendito Dios. Padre, como hemos aprendido en tu palabra, enséñanos a traer de nuestra voluntad, no por necesidad, tampoco, Señor, con tristeza, sino con alegría,
reconociéndote a ti, Señor, como nuestro Dios, como nuestro proveedor, como el Jehová Jireh, que siempre está con nosotros, Señor, que siempre nos provee, que siempre nos cuida. Y ese cuidado, Señor, te lo rogamos también para tus misioneros, Señor, que tú has levantado, que tú has enviado, Señor. Hemos rogado a ti, Señor, para que envíes obreros, y tú has respondido, Señor, y has enviado a tus siervos a diferentes lugares para hacerlos mensajeros de tu paz, para hacerlos canal de bendición, Señor, a través de los cuales por tu evangelio tú has alcanzado muchas vidas. Ahora te rogamos que tú los guardes de todo mal, de todo contagio, los guardes de todo ataque del maligno y les proveas todos los recursos necesarios para que en este tiempo ellos sigan, Señor, llevando tu evangelio, sigan llevando el evangelio de la paz y sigan, Señor, viendo tu mano fiel conforme a tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos esto delante de ti. Amén. Amén, hermanos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro servicio de adoración. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.